Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. ¿Quién no ha sentido dolor? Bueno, es esa pequeña alerta que nos dice que algo no anda bien. Cuando logramos controlarlo, esto nos da alivio, pero ¿qué pasa cuando el dolor nunca se va? Es por eso que hoy en el programa Los Investigadores Médicos estaremos desarrollando el programa en base al dolor. El dolor afecta a nuestras relaciones, trabajo, estado de ánimo, calidad de vida y es uno de los principales síntomas de estrés. Nuestra actitud puede aumentarlo. Cada vez que nos lastimamos o enfermamos, aparece. El dolor nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y a pesar de que no nos gusta sentirlo, con frecuencia nos es de gran utilidad. ¿Por qué nos sirve? Porque a través del dolor, el cuerpo le avisa al cerebro que existe un problema, pequeño o grande, que hay que solucionar. Si no sintiéramos dolor, probablemente moriríamos muy jóvenes, porque no iríamos al doctor hasta que fuera demasiado tarde. O quizás ni siquiera nos daríamos cuenta de que estamos enfermos, como en el caso de cáncer, y un día moriríamos sin haber hecho nada al respecto. Nuestras habilidades para manejar el dolor y nuestra actitud ante el mismo pueden irse debilitando cuando el dolor es muy intenso y se prolonga durante demasiado tiempo. En estos casos podemos llegar a sentirnos indefensos, vulnerables, solos, angustiados, deprimidos y enojados. El dolor es universal, todos lo sentimos. Sin embargo, es una experiencia muy personal y esto va a depender de diferentes factores como el umbral del dolor de cada persona, que es la fuerza que debe tener un estímulo para que la persona lo perciba. Alguien con un umbral del dolor bajo puede percibir como dolor un golpe que una persona con un umbral alto apenas registra. Este es un aspecto fisiológico y no tiene nada que ver con el sexo de las personas. No hay duda que el dolor, así como es parte de nuestra vida para bien, también puede ocasionarnos una calidad de vida deplorable. Por eso, hoy estamos listos para que los investigadores médicos analicen el dolor. El dolor, esa manifestación subjetiva de que algo está ocurriendo y que corresponde a que de alguna forma tenemos que encender la alarma para establecer qué está ocurriendo. En relación al dolor hay una cantidad de mitos, creencias y sobre todo inadecuadas interpretaciones que hacen que las personas asuman o den un diagnóstico erróneo, interpreten de alguna manera popular o equívoca y que incluso se animen a medicarse. Para esta parte tan importante está con nosotros el doctor Arévalo. El doctor Víctor Arévalo es neurólogo, además es internista y tiene como parte de su especialidad una rama que se denomina neuropsicología. Doctor Arévalo, qué gusto estar contigo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como hemos platicado previamente, el dolor es importantísimo de abordar, ¿verdad? Entonces quisiera en esta primera parte que habláramos sobre qué es, su definición, la fisiopatología, cómo se produce y su clasificación. Muy bien, pues muchas gracias, buen día. El dolor es esa experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada a un daño tisular o bien a la percepción del mismo, ¿no? Esta es una definición internacionalmente aceptada de muchas otras que se han propuesto para ella. El dolor en sí es la causa más común de asistencia con el médico, ¿no? Todos buscamos ayudas y tenemos dolor y la razón es sencilla y es porque definitivamente es un dato de alarma de que algo está ocurriendo de una manera anormal. El dolor tiene una clasificación general internacionalmente aceptada que básicamente lo divide en dos grupos, uno llamado nociceptivo y uno llamado neuropático.
El dolor nociceptivo se divide en dos, el llamado dolor visceral y el llamado dolor somático. El dolor visceral es el dolor que, valga la redundancia, proviene de las vísceras, ¿no? De todas estas estructuras localizadas en el interior del organismo, y se incluyen también los vasos sanguíneos, por ejemplo, las serosas, todas las mucosas. Mientras que el dolor somático se refiere al dolor que viene de músculo, piel, ligamentos, huesos, la cara, estructuras más físicas, más establecidas, ¿no? Mientras que el dolor neuropático hace referencia al dolor que se origina por lesión de alguna estructura tanto central como periférica del sistema nervioso. El dolor tiene una forma de transmitirse hacia el cerebro y procesarse dentro de él. Y esto es de suma importancia comprenderlo para tener una idea clara de a qué nos estamos enfrentando. Si hablamos específicamente de dolor nociceptivo, hay dos tipos de fibras que transmiten el dolor desde el sitio de la lesión hacia el cerebro. Hagamos de cuenta que el sitio de la lesión fue la pierna, ¿sí? Estas fibras van a necesitar salir del sitio de la lesión, llegar a la médula espinal. De la médula espinal van a subir por unas vías ya bien establecidas, particularmente esta vía se le conoce como vía anterolateral, que transmite las modalidades sensitivas del dolor y de la temperatura. Somos capaces de percibir la temperatura a través de esta, o viajan a través de esta vía. Pues ahí viaja el dolor y la temperatura juntos y llegan hacia una estructura del cerebro llamada el tálamo. Lo que percibimos en el lado izquierdo llega al tálamo del lado derecho. Y lo que percibimos en el lado derecho llega al tálamo del lado izquierdo. Del tálamo esta información va a subir hacia la corteza cerebral, específicamente hacia la corteza del lóbulo parietal, y ahí vamos a tener un procesamiento que le da un fenómeno de percepción consciente del dolor. Estas fibras que transmiten el dolor se dividen, bueno, hay varios tipos, pero así a grosso modo vamos a mencionar dos, las fibras A delta y las fibras tipo C. Las fibras A delta son las que participan o transmiten el dolor agudo. El mejor ejemplo para explicar esto es cuando nos quemamos el dedo con un fósforo, ¿sí? Nos quemamos el dedo con un fósforo y esa primera sensación quemante, que en medicina le llamamos urente a esa sensación, esa primera sensación quemante que me hace quitar el dedo en el momento, esa es transmitida por las fibras A delta. Pero la sensación ardorosa que queda para tiempo después, ese tipo de sensación es transmitida por las fibras tipo C, ¿sí? Estas fibras ambas van a dar a la médula espinal. Ambas siguen el mismo recorrido que habíamos platicado de la vía anterolateral de la médula y llegan al tálamo y del tálamo llegan a la corteza cerebral. Por otra parte está el dolor neuropático. Ya hablamos ahorita de lo que era el dolor nociceptivo, ahora vamos a hablar del dolor neuropático. El dolor neuropático es el que está relacionado con un daño en una estructura del sistema nervioso. Específicamente o muy comúnmente hablamos de la lesión del nervio periférico, porque también puede haber dolor originado por una lesión central, que el mejor ejemplo de esto es un síndrome llamado síndrome de Guérin-Roussy, cuando ocurre un infarto en el tálamo. El dolor neuropático tiene características distintas al dolor somático y establecer esa diferencia es sumamente importante para la práctica cotidiana y para los pacientes en general. El dolor neuropático tiene característicamente dos grupos de síntomas. Los síntomas que les llamamos positivos y los que les llamamos negativos. No es que sea positivo para un paciente tener dolor, por supuesto que no lo es. Pero sí pues se conocen como síntomas positivos aquellos que reflejan una actividad anormalmente aumentada de las estructuras relacionadas con la transmisión y el procesamiento del dolor, ¿sí?
mientras que los síntomas negativos hacen referencia a los síntomas que ocurren cuando se pierde la función de uno de estos sistemas, ¿verdad? Podemos ver algunos de los síntomas, de las manifestaciones tanto sensitivas como motoras que caracterizan a los síntomas positivos y negativos. El dolor neuropático sigue el mismo trayecto, porque obviamente son los mismos nervios que llevan la información. Es decir, si se lesiona una parte del organismo, va a ser el mismo nervio el que va a conducir esta información dolorosa. Si se lesiona el nervio, va a ser el mismo nervio el que va a conducir esta información dolorosa hacia arriba. O sea que básicamente pues no tendríamos mayor diferencia en el trayecto de ese estímulo doloroso hasta el cerebro. Básicamente igual entra en la médula, básicamente igual va a dar al tálamo y básicamente igual va a dar a la corteza. Con el dolor neuropático hay ciertas características importantes que tenemos que considerar. Cuando un dolor, y esto particularmente, o sea, esto es característico del dolor neuropático, si uno permite que el dolor neuropático se establezca y permanezca por mucho tiempo y no se le da tratamiento, existe un fenómeno muy interesante que es un fenómeno maladaptativo al dolor, en el cual esa señal dolorosa que llega a la médula, en la médula espinal, esa señal se amplifica, ¿sí? Entonces una señal que quizás no era tan potente, al entrar en la médula espinal se amplifica. Ya esa amplificación se le ha conocido como wind-up, que es como echar una ventisca, imagínense, ¿verdad? Que la médula hiciera más grande ese estímulo sensitivo. Pues ese estímulo más aumentado va a dar al tálamo y el tálamo, por lo tanto, se estimula ante el dolor. Pues, ¿qué es lo que pasa? Si la lesión permanece, el dolor continúa y el tálamo sigue siendo estimulado, puede ocurrir un fenómeno de remodelación dentro de estas estructuras en la cual el propio tálamo dispara el estímulo doloroso aún y cuando ya no hay lesión. El mejor ejemplo de esto, quizás más popular de todo esto es cuando alguien sufre una fractura, ¿sí? Sufre una fractura y pues obviamente la fractura le duele. Le corrigen la fractura y demás. Aquí ya no hay lesión, pasa mucho tiempo después de la fractura, ya está corregido todo tipo de lesión en la extremidad que se lastimó, pero cuando hay frío el paciente dice, me duele la fractura. Es como los dolores que las personas interpretan como que el efecto de luna y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Le tienden a poner claro, muchas atribuciones ahí, ¿no? Pero ese es un buen punto, ¿verdad? Aquí se queda, imagínenselo como una huella de dolor grabada en el cerebro. Y esto es un verdadero problema porque estas sensaciones dolorosas en estructuras que ya no están lesionadas están siendo producidas por un fenómeno anormal en el cerebro, particularmente en la médula y en el tálamo, en el cual esa señal se genera y se amplifica sin, como le hemos dicho, sin necesidad de lesión. A eso se le conoce como dolor central. Vamos a pasar luego de esta explicación didáctica a lo que son ya algunos tipos frecuentes de dolor. Continúe con nosotros. Dato importante. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Puedes sentir dolor en algún lugar del cuerpo como la espalda, el abdomen, el pecho o la pelvis, o puedes sentir dolor generalizado. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, podría herirse gravemente sin saberlo o no darse cuenta de que tiene un problema médico que requiere tratamiento. Hoy en nuestro ¿Sabías qué? Quiero presentarles a usted cómo se mide en escalas el dolor, así que aprendamos juntos. ¿Sabías que, así como es posible medir la fuerza, la energía, entre muchos otros, el dolor también puede medirse?
Hay varias escalas para hacerlo, entre ellas la escala analógica visual, EVA por sus siglas en inglés, que consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En la izquierda se ubica la ausencia o menor intensidad y en la derecha la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. Otro ejemplo es la escala categórica y se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas como las otras escalas. Expresa la intensidad de síntomas de categoría, lo que resulta más sencillo. Se establece una asociación entre categoría y un equivalente numérico. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando sobre los dolores más frecuentes y también su tratamiento. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Ya conoces Sevilat? Sevilat es un modulador de energía vital, equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Sevilat es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene betalaína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Sevilat, energía para vivir. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.